Muy bien, nos acompaña la intendenta, la doctora Mónica Fein. Es el primer día que viene a nuestro programa en este ciclo. A muchos me pero ¿cuándo va a venir la intendenta? Acá está la intendenta. Un gusto, Pablo. Bueno, igualmente para nosotros. Una situación complicada ahí en Empalme Graneros, donde está trabajando la hermana Jordán. Yo le decía en la apertura del programa, esto viene mal barajado desde el comienzo en términos de que Reutemann en su gobernación decidió otorgar esas tierras, pasando por encima de lo que era, por ejemplo, el plan estratégico de urbanización de la ciudad, y hasta donde yo sé, y me corregí si no es así, son tierras inundables además. Así es. Sí, lamentablemente estamos ante una situación sumamente compleja, porque hay personas instaladas en tierras de una posibilidad de inundabilidad alta, es decir, que hay pronósticos que si se dieran las condiciones podríamos llegar a tener más de 1 metro de agua en esa zona, es decir, no solo anegamiento, y por lo tanto dificultades para pensar en un plan de viviendas, porque en esa zona no podríamos hacerla. Obviamente esa situación se complica con toda una historia de asentamientos de pueblos originarios, más bueno, otros sectores que se fueron agregando, con una realidad de necesidad habitacional grave. Vamos a decirlo sinceramente, ya si uno se instala en una zona inundable que no tiene las condiciones, estamos hablando de gente que tiene una alta vulnerabilidad social. Sí, y además en una situación en la que además, por lo que comentaban los que investigaron la causa por el episodio del enfrentamiento y los tiros, que el juez llegó a la conclusión que no había disparado la policía, aun cuando el verdulero y los vecinos dicen que sí, las pericias dicen que no, había un negocio de por medio, había gente que le había pedido a otra persona plata para darle una parcela precisamente en ese lugar. Efectivamente, nosotros estuvimos desde el viernes a la tarde en ese lugar. Yo estuve en comunicación con nuestra área de control urbano, que fue la primera que llegó. La verdad que el juez estuvo ahí, presente, y se logró, en primer lugar, recuperar un terreno que tiene un objetivo de un centro de salud, de un destacamento policial, y después, no sin dificultades, porque, por un lado, Pablo, como pasa siempre, está la especulación de algunos sectores y la necesidad de muchos. Claro. En ese camino la verdad que se convirtió en un tema complicado, pero creo que el diálogo que hemos hecho toda esta semana, esperábamos hoy que se vuelva a normalizar la situación en el barrio, que tiene varias actividades, pueda ayudarnos bueno, a trabajar en ese barrio que, como tantos otros, necesitan respuestas serias desde el Estado. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Porque la hermana Jordán ha hecho una tarea muy reconocida por la sociedad. Había 5.000 personas, al comienzo de 15.000, ¿no? Es decir, esto por un lado habla bien del esfuerzo de ella y a la vez habla mal de una situación de contexto social en donde hay cada vez más gente en esas situaciones de vida que no son de ninguna manera recomendables. Y además, esta es la pregunta, ¿no? ¿Hay en perspectiva en el Estado rosarino, es decir, en la municipalidad, en la provincia? Porque tengo entendido que eso se puede expropiar, que hay son las 25 hectáreas de Unicor, eso, ¿no? De la quiebra de Unicor, digo, un desarrollo urbano para decir, bueno, la gente puede ir a vivir, o en unos años más vamos a estar planificando que se pueda vivir en este lugar, gente que no tiene posibilidades de hacerse su casa o su vivienda, es decir, la contención, la respuesta por parte del Estado. Bueno, ahí estuvimos con el gobierno provincial, con la gente de Hábitat, nuestras áreas sociales, para buscar alternativas. El problema, Pablo, que en ese lugar, en general, no deberíamos construir. Nada. Pero la gente vive, digamos, claro, esta contradicción entre la realidad y el deber ser. Así que quedamos en trabajar en algunos terrenos que podemos pensar que puedan estar disponibles y trabajar con la provincia y si podemos con Nación, como lo estamos haciendo con Travesía, para buscar alternativas de vivienda en zonas no inundables. Un desafío muy grande porque efectivamente hay muchas familias que se han ido ubicando en terrenos donde no deberíamos hacer vivienda, pero vuelvo a repetir, donde lamentablemente muchos niños, mujeres y hombres viven y que el Estado municipal, articulando las capacidades provinciales y nacionales, con Mi Tierra, Mi Casa, con programas nacionales de vivienda, estamos intentando buscar una respuesta. Bien, cambiamos de tema. Se entregan chapas nuevas para taxis, ¿no? Así es. Había algunas quejas y reclamos de algunos sectores que decían que hay algunos que no cumplen los requisitos y sin embargo son beneficiarios con esto de los 3 años de antigüedad. ¿En qué situación está eso? Bueno, la verdad que estamos en el periodo donde todas las personas, inclusive ellos, tienen la posibilidad
de presentar las impugnaciones o las reservas de los... Si no está cocinado ni mucho menos. No, eso. Justamente se publica la totalidad de la lista para que si alguien dice, bueno, esta persona tiene esta condición, lo pueda hacer. Y la Secretaría de Servicios Públicos y el ente de transporte, donde participan también el Consejo, tiene que contestar si el reparo, la observación que se puso es viable o no. Así que estamos en la época, en el periodo justamente... Estuvieron en el Consejo, sé que le plantearon en el Consejo que tomaban estas también observaciones. Estamos en el periodo donde hay que contestar todas las observaciones. No va a haber ningún inconveniente. Queremos tener la máxima transparencia y darle garantías a todos los ciudadanos. El otro aspecto del transporte, que es el público de pasajeros, el colectivo, tuvo las semanas anteriores una serie de conflictos, ¿no? Que dejaron sin colectivo a muchos usuarios. Decíamos de la línea las azul y gris, ¿no? Eso está despejado definitivamente. ¿Se puede confiar en que efectivamente no se va a retasear el servicio? ¿Cuál es el panorama? Bueno, Pablo, en realidad desde que el Gobierno Nacional resolvió acompañar con subsidios el transporte público de pasajeros, los aumentos correspondientes de este año fueron absorbidos. Por lo tanto, no había ningún motivo que podamos decir estructural de un paro. Hubo un tema gremial en la mixta, que lamentablemente, y digo lamentablemente, y si se quiere con algún reparo de mi parte, que ante un conflicto gremial dejemos sin avisar, claro, creo que hay otros mecanismos. La Secretaría de Servicios Públicos tenía una reunión con la UTA, porque un conflicto gremial no puede dejar a 100.000 pasajeros en la calle. Así que esperamos justamente que cualquier elemento que pueda pasar en cualquier empresa, en nuestra sea a la vista la consecuencia, porque nosotros estamos en una buena condición del transporte, tenemos los subsidios que la Nación finalmente ha distribuido y creemos que hemos aplicado la tarjeta sin contacto para este año, la mixta ha renovado varias de sus unidades de flota, todas con aire acondicionado, la mixta ha incorporado esta calidad, así que no deberíamos, la verdad, tener problemas en el transporte público de pasajeros este año. Hablamos del tren. Yo cuando hablamos del tren, como el tango, se me pianta un lagrimón, porque la verdad es que tantas veces y tantas promesas y tantos anuncios y tantas reuniones, y uno lo ve ahí, ve los títulos en los diarios, a la hora de titular se pregunta qué derecho tiene uno a desanimar a la gente, y la verdad que no hay ningún derecho a desanimar, tampoco corresponde generar una expectativa descomedida, ¿no? Digo esto porque ya hemos escuchado de trenes bala, de trenes intergalácticos, trenes a pedal, cualquier cosa. Ahora, hay un plazo, hay un plan de ejecución, hay una perspectiva seria que me puede decir, mira, dentro de 3 meses se licita, después hay que construir y meter los durmientes nuevos, y después y por decir una fecha, el 2016 está corriendo el tren Rosario-Buenos Aires, que parece lejanísimo, pero que por lo menos es una fecha medianamente cierta. Sin ir más lejos, venía escuchando la radio para acá, el programa de José Maggi en el 80 Central, que salía el presidente del Consejo Deliberante de Victoria, que van a hacer una sesión especial el miércoles, porque se cumplen 10 años del puente. Así y es. La verdad, yo pensé que el puente no se iba a hacer, y cuando pensé que se hacía, pensé que se iba a venir abajo, porque se iban a afanar la guita para hacerlo con el elemento que hacía. Todas esas cosas que la realidad fue dando demostraciones de lo contrario. Bueno, ¿qué pasa con el tren realmente? No, porque aparece cíclicamente cuando hay que definir interna abierta, perfilar candidato. Entonces el candidato que es de ese sector en el gobierno nacional viene y saca la foto y dice vamos a tener el tren. Y entonces aparece después Hapkin, que va a estar con usted en la lista de diputados, diciendo ojo que la ley de trenes, eso lo hice yo. Y una cosa realmente, mientras tanto todo la debemos pasar. Bueno, primero, efectivamente, el miércoles cumplen 10 años del puente Rosario Victoria. Nos vamos a juntar con el intendente de Victoria en el lugar del peaje para decir los sueños alguna vez se cumplen y ahora hace 10 años que lo estamos disfrutando. La verdad que hemos estado con el secretario de Transporte a nivel nacional, ellos también son cautelosos, pero plantean que en poco tiempo tendríamos la licitación abierta para el cambio de algunas vías que hay que hacer y la llegada de las unidades, y armamos una comisión entre el municipio y el gobierno nacional para ver, en el caso que todo esto se dé, cómo sería el ingreso a la ciudad, que está complicado y que tenemos que resolverlo. En algún momento proponían el Cruz Alberdi. Efectivamente, hay que mirar para que, bueno, fundamentalmente el tren no tarde 2 horas en llegar a Rosario y una hora y media adentro, a ver por dónde bajamos.